Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y vamos a estar revisando, vamos a estar analizando todo lo relacionado con la pre-release o con la presentación, como lo queráis decir, de OP14. Vamos a estar viendo las bases, cómo se juega, los premios, qué hay que llevar, qué se necesita, tips, análisis de cartas, vamos a cubrirlo absolutamente todo. Y como siempre en estos vídeos abajo por aquí tendréis en la línea de tiempos dónde empieza y dónde termina cada una de estas secciones para que de manera más cómoda podáis ir directamente a la que os interese. Por ejemplo, si ya sois jugadores que lleváis bastantes presentaciones, que lleváis un buen tiempo jugando, pues a lo mejor la parte de cómo se juega os es irrelevante y queréis ir ya a los tips, análisis de cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos ya a empezar, no me voy a enrollar mucho más y vamos a empezar analizando directamente las reglas, las bases y cómo se juegan estos eventos. Lo primero de todo, y es importante entender que hay dos tipos de formatos. Uno, que es el sellado, que es en el que se hace en el 99,999% de las tiendas, que es: tú llegas, te dan tus sobres, los abres y a raíz de ahí construyes tu deck, que luego veremos más en detalle las reglas del sellado. Y luego está el formato construido, que tienen las tiendas también la opción de, en lugar de hacer la presentación de toma tus sobrecitos, ábrelos y hazte el deck, de oye, tú vienes ya con tu deck montado, torneo clásico de toda la vida, sin ningún tipo de novedad, se juega así, cada uno con su deck, a correr, se dan los premios y fuera. Yo en persona nunca he visto una tienda hacerlo así, pero existe la posibilidad, así que si existe la posibilidad, mínimo hay que comentarlo para que sepáis que puede pasar, así que aseguraos siempre cómo se va a hacer la presentación en vuestra tienda, que es bastante relevante, y luego nos vamos a lo que nos van a dar, los premios por participar, por ganar, etcétera, etcétera. Lo primero de todo es la promo de Girl, que es una carta que es muy relevante, sobre todo para cuando llegue EV3 con Nami. Esta carta es fundamental de llevarla en Nami. Así que, oye, me alegro bastante que esta promo la hayan decidido poner como participación de una pre-release, lo cual hace que vaya a ser accesible para absolutamente todo el mundo. Y me preocupaba porque como esta promo fuera de Event Pack o algo por el estilo, podía llegar a alcanzar unos precios bastante caros porque es fundamental, es muy buena dentro del deck de Nami azul-amarilla. Pero oye, con esto debería ser asequible para todo el mundo, buena distribución, cero quejas, premio por participar, bastante nice. También nos van a dar el Luffy Rainbow, que lo tenemos por aquí, que es un líder que aquí sí que es muy importante que confirméis con vuestra tienda cómo se va a hacer el formato de la pre-release, si es sellado, que la gran mayoría va a ser un sí, pero sobre todo si permiten u obligan el uso del Luffy Rainbow. Aquí existe una normativa por parte de Bandai, pero bueno, dejan bastante mano ancha, o sea, dejan que las tiendas aquí lo gestionen cada una como quiera, o sea, podéis iros a dos tiendas que estén al lado y aquí van a poder tomar decisiones distintas. El Luffy Rainbow pueden no permitirlo, entonces vas a tener que jugar con tus líderes, los que traigas o los que lleves. Pueden permitirlo, pero no obligarlo, que el Luffy Rainbow sea una opción, pero si tú, por ejemplo, quieres jugar una Bonnie, te dejen hacerlo, o que todo el mundo juegue con el Luffy Rainbow. Son las tres opciones que hay. Sé que hay tiendas, hay regiones donde se hace solo una prácticamente, que ya es bastante estandarizado, pero realmente Bandai te permite un poquito de libertad para que las tiendas decidan cuál hacer, aunque ya, como digo, hay una normativa que en principio se debería seguir, pero a efectos prácticos no se hace, así que no me voy a poner técnico aquí a comentarla, pero es bastante importante conocer eso de Luffy Rainbow porque cambia muchísimo cómo planteas luego la pre-release, porque tener un líder como este que lo que hace es que te sirve como cualquier otro líder del juego, los triggers por ejemplo de Boa funcionan aquí, las cartas cerradas para Slash funcionan, en general te sirve absolutamente con cualquier carta del juego, da igual el color, da igual el arquetipo, da igual lo que sea, funciona con absolutamente todo. Entonces, si el set es de cartas bastante cerradas a arquetipo, este líder ahí aplasta, machaca y es literalmente la mejor opción. En sets más abiertos, pues hay otras opciones como pueden ser Bonnie, Sanji rojo, etcétera, etcétera, que también pueden llegar a comportarse muy bien. Pero bueno, probablemente es de lo más importante de que necesitéis aseguraros y saber antes de preparar vuestra pre-release, es el tema de la legalidad de este Luffy. ¿Se va a dejar jugar? ¿No se va a dejar jugar? Uy, perdonad que el gato le está dando a la cámara, un momento, ya está, perdonad, disculpa. Pero es eso, aseguraos siempre de que el líder va a ser permitido o no, si es obligatorio o no. Darlo, os lo van a dar con el kit de participación, así que no necesitáis llevarlo de casa ni muchísimo menos, pero importante conocerlo.
Luego también tendremos sobrecito de cartas de pre-release, que esto básicamente es cualquier carta común o poco común del set, os puede salir en este sobre, con abajo el chismecito de que esta carta es de pre-release, un extra así sin más. Y luego para el ganador de la pre-release tendremos la versión winner de Girl. La verdad es que como arte extendido, como full art, probablemente es de las cartas que menos cambian. Sí, Nami pasa a estar, en lugar de frenarse aquí en el bordecito de la carta y esto ser en blanco, llega hasta el final y se ve por aquí el pie de Girl y el hombro por aquí sobresale, pero es como que no es un full art ahí que te cambie increíble, impresionante. Creo que los hemos tenido bastante mejores. Pero no deja de ser una carta winner de pre-release que algo de valor va a tener, aparte es una carta jugable, que entiendo que gente que quiera llevar el deck de Nami pimpeado va a querer llevar estas Girls Winner en vez de la versión normal, así que no deja de ser una carta mínimo interesante de poder conseguir. Esto es básicamente lo principal de lo que te vas a llevar, lo que vas a necesitar, etcétera, etcétera. Vamos a repasar rápido las reglas del sellado, que las tenemos por aquí, que básicamente es, te dan 6 sobres, tú los abres. Te tienes que traer, eso sí, tus dones. Si uno se los olvida, no es un problema. ¿Qué pasa? Si hay una pre-release, por ejemplo, de 20 personas y los 20 no traen los dones, ahí sí que puede haber un problema. Entonces, por favor, siempre que sea posible, llevad vuestros dones. Son 10 dones de los normalitos, no tampoco hace falta que vayáis ahí con los dones de Mugi Full Pimpez, pero llevad vuestros dones, porque si no podéis meter un poquito en un lío que se puede aprovechar, se puede hacer de cualquier manera. Pones 10 cartas boca abajo y las metes en unas fundas distintas y ya te podrían llegar a hacer el apaño, pero no cuesta nada llevarse 10 dones y facilitáis mucho la vida de todo el mundo. Luego, llevad vuestros propios líderes si el evento lo requiere, lo que hablábamos antes. Si el Luffy Rainbow es obligatorio y os lo van a dar, ya no hace falta. Si el Luffy Rainbow no es obligatorio, pues a lo mejor sí que queréis llevaros vuestra Bonnie, vuestro Sanji de PRB, el que da Rush, porque en un formato como este, que luego hablaremos de ello, el tener Rush en todos tus personajes es absurdamente fuerte, se pelea muchísimo por campo, entonces te da mucha prioridad. Hay bastantes opciones aquí, pero bueno, como digo, consultad bien con vuestra tienda si os va a hacer falta llevar vuestros líderes o no. Luego, ¿cómo se construye el deck? Pues eso, tú te abres tus 6 sobres, de ahí te pillas 40 cartas, el resto se quedan en tu side deck. No hay limitación de número de cartas, ni de colores, ni de absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo, si me salen, por ejemplo, 6 comunes, en plan, en los 6 sobres me han salido la misma común 6 veces. Puedo meter las 6 comunes en mi deck sin ningún tipo de problema. Si, por ejemplo, no se juega Luffy Rainbow y se juega líder normal y yo llevo una Bonnie verde, puedo meter cartas azules, cartas negras, cartas amarillas, cartas rojas. Es completamente irrelevante. No existe la restricción por color, pero sí que existen los efectos, mejor dicho, perdón, cerrados a color. ¿A qué me refiero con esto? Que si una carta especifica que te recupera una carta negra del trash, por poner un ejemplo de efecto claro que está muy ligado a un color, recupera una carta negra del trash. La carta que recupera del trash sí que tiene que ser negra. La restricción de color solo no existe a la hora de montarte el deck. Todo lo demás sigue funcionando exactamente igual una vez que la partida empieza, una vez que está ya todo funcionando, los efectos son tal cual pone la carta y ya estaría. Básicamente, eso es la base. Luego también comentar que existe el concepto de sideboard. Las cartas que tú inicialmente no has puesto en tu deck. Yo me he hecho mi deck de 40, me sobran un montoncito de cartas, juego la primera partida y digo, ¡fua! Voy demasiado bricky, voy a quitarme algo de brick y voy a meter Counter 1000. Puedes hacerlo con las cartas que tú no has introducido. Entre cualquiera de tus partidas puedes cambiar las cartas que te has dejado fuera de la presentación con las que tengas actualmente en tu deck. Entonces tienes esa parte de libertad de poder probar. Si ves que algo no está bien en la primera partida, poder remontar un poquito, mejorar tu build e ir un poco modo testing. No se suele hacer mucho porque ya es como que con mucho cambias una cartita o algo así. Ya no tienes tanto pool de cartas como para decidir, muchas veces ya metes lo que hay y ya está, entonces tampoco hay tantísimo problema. Pero bueno, importante saber, las cartas obviamente te las quedas, tus 6 sobres cuando acaban, todo lo que te haya salido ahí te lo quedas y no hay mucho así más que añadir. Estas son las reglas, son las básicas, son la parte fundamental de lo que consta y en lo que se basa un evento de presentación, al menos en One Piece. Vamos a ir ahora ya a mirar cartas, vamos a mirar tips, vamos a preparar un poquito todo y en lo que voy poniendo el deck builder os voy a dejar con un pequeño mensaje de nuestro patrocinador.
¿Estás cansado de pagar un pastizal en los envíos de tus cartas? Con CardTrader 0 puedes comprar a vendedores de todo el mundo y recibirlo a la vez pagando un único envío. Olvídate de preocupaciones, ahorra tiempo, dinero y consigue tus cartas al mejor precio en CardTrader. Y por si esto no era suficiente, con el código Versus conseguiréis un descuento en vuestra primera compra. Tenéis el enlace abajo en la descripción, no lo dudéis más y probad hoy mismo CardTrader 0. Ya estamos por aquí y ahora sí vamos directamente con la parte un poquito de análisis más profunda de este evento en concreto, de esta pre-release. Vamos a ir con los tips de deck building, vamos a ver un poco los ratios que hay que mantener de cartas y luego vamos a entrar a mirar en profundidad todo lo que nos trae OP14 más la parte de B4 correspondiente y ver por qué cartas tenemos que tirar más, lo que hay que priorizar, lo que no, lo que hay que evitar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veis que tengo aquí todas las cartas listas y preparadas de fondo, pero antes vamos a entrar un poquito en revisar tema de construcción de deck, ratios, etcétera. Lo primero de todo es que al ser un formato con 40 cartas, los decks son mucho más pequeñitos, a la hora de introducir cartas también estamos más limitados y un poco la idea clásica, los ratios que tenemos en la cabeza tienen que cambiar. También es un formato donde al no haber combos tan locos, estar más limitado y tener un poquito más de como presión en mesa de importancia, se suele jugar mucho más a tradeo, se suele jugar mucho más a prioridad en mesa. Los efectos de removal son muchísimo más fuertes, pero también son bastante menos comunes de ver, dependiendo obviamente el set en el que nos encontremos, pero suelen ser cosas bastante comunes en todas las presentaciones que el valor de las cartas en mesa es mucho más alto, ¿cómo decirlo? La facilidad que tienen los decks para repoblar, la facilidad que tienen los decks para remover, para todo este tipo de cosas por efectos es mucho menor, muchísimo, muchísimo menor. Así que se basa mucho en tradear de manera eficiente, un poco traquear bien la mano del rival, saber cómo pegar, saber cuándo pegar, ir limpiándole, ir tradeándole bien la mesa, cuándo starvear, cuándo no, cuándo ser agresivos. Todo eso es muy clave y muy fundamental en las pre-release y para ello más o menos tenemos que construirnos un deck acorde. Lo primero de todo obviamente son los Counter 2000. Yo suelo estar cómodo dependiendo también de si tenemos eventos defensivos o no, cuántos bricks vamos a tener en el deck o no, pero más o menos suelo andar en el rango de los 10 counters 2K. También depende de si alguno tiene utilidad o no, te puedes plantear meter más, y como digo, si tienes eventos defensivos, pues a lo mejor puedes bajar un poquito y llevar 8 o cosas así, pero más o menos por ahí suele andar la cosa en lo que yo me siento más cómodo en este tipo de eventos. 8, 10 counters 2000, sencillitos, pim pam y para adentro. Otra cosa bastante importante, como decimos, el campo es fundamental y tener blockers, sobre todo chon blocks o blockers muy grandes, es bastante importante. Hay blockers excesivamente buenos dentro de esta expansión, que esos entran el 100% de las veces, pero aún así, aunque sean blockers ineficientes o no tan buenos, simplemente el hecho de, oye, yo tengo un 7000 en mesa que sé que me lo quieres tradear, pero ya no vas a tener que pegarme un 7000, vas a tener que pegarme muchas más veces o ir a números mucho más altos porque aparte tengo un blockercillo enano al lado que lo está protegiendo, que me está dando muchísimo aire y eso es algo que también es muy relevante. Poder elegir cuándo, cómo y dónde se tradea todos los recursos es fundamental. Así que a partir de esa base más o menos podéis ir entendiendo y podéis ir viendo porque yo me suelo guiar también un poco e intento tener un número de blockers más o menos que suelen ir sobre los 8 aproximadamente. Si salen blockers muy buenos y queréis meter más e ir sobre 10, perfecto, no pasa nada, pero yo más o menos en ese rango suelo querer andar, llevar 8 blockers, 6 blockers. Cosas así suelen ser bastante óptimas. También te digo, depende de los blockers. Blockers horribles, pues a lo mejor con unos cuantos menos arreglas. Te salen blockers buenos como puede ser la Nami, que ya os adelanto. Vamos, esa entra en absolutamente todos los huecos que tengas disponibles. Así que por ahí más o menos tenéis que ir balanceando la lista. No os puedo dar yo el 100% porque depende de lo que vayáis abriendo en los sobres, lo que os salga, lo que no, lo que necesitéis. Y también la curva. Es muy importante tener una curva correctamente ejecutada. ¿A qué me refiero con esto? De nada me sirve tener los ratios de Counter 2000, de blockers y todo perfecto, si todo lo que tengo son costes 2 y costes 3 y no tengo ninguna carta que me ayude una vez que vaya avanzando la partida. Lo contrario también se cumple. Si la carta más barata que tengo es un coste 7, pues ok, me voy a morir antes de poder jugar nada. Tenéis que intentar siempre tener una curva, una jugada en cada turno. O sea, no es, bueno,
tengo dos costes 3 y el resto son todo costes 7 o más. No, y el contrario tampoco te sirve, porque no hay muchísima opción de consistencia, de buscadores, de filtrado, no hay mucho de eso. Entonces es sencillo que en una partida puedas no ver una carta que llevas a monocopia. Tienes que tener varias opciones, tienes que tener varios costes 4, tienes que tener varios costes 7, tienes que tener varios... ¿Entendéis un poco por lo que voy? Cada turno tienes que tener mínimo un par de posibilidades dentro de tu deck para que de manera consistente puedas llegar a verlas en prácticamente todas tus partidas. Entonces, un poco... esos son los tips principales que hay que llevar. Te metes unos 10 counters 2K más unos 8 blockers, ahí te van 18 cartitas, luego el resto te puedes meter 2, 3, 4 eventitos dependiendo de los que te salgan, ya te pones en 20 y pico, y el resto de las cartas que tienes las vas configurando dependiendo la importancia que tengan. Obviamente hay algunas que entran sí o sí, y vas por un poquito número de coste. ¿Me falta coste 7? Pues mira, tengo este coste 6 que más o menos me puedo hacer el apaño, no tengo ningún coste 7, pues mira, meto este coste 6 extra por tener más opciones en ese turno. O necesito más bosses, o necesito más personajes de turnos intermedios, de 3, 5, etcétera, etcétera, priorizando mucho, sobre todo, los stats tipo vainilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, esos spots de brick, que también es importante mantener los bricks no muy altos, o sea, en un deck de 40 cartas, llevar menos de 10 bricks siempre debería ser lo que busquéis, llevar 8 bricks, 7 bricks, depende obviamente de las cartas que abráis, como siempre, pero más o menos por ese margen. ¿Por qué? Porque si no es que la mano no vais a poder defender absolutamente nada, ni vuestro campo, ni vuestras vidas, ni nada, y vais a insta perder. Pero, lo que digo, los spots que necesitéis rellenar ahí, muchas veces las cartas de stats de vainilla, por ejemplo 3-5 ladrillo, son excesivamente buenas, son muy buenas, porque es que te están dando mucho valor en mesa, muy pronto puedes pegar, y los vainillas aquí también son relativamente buenos. Los vainillas de counter 2000 por lo general entran prácticamente todos, y los vainillas normales que necesitéis dicha curva, dicho coste, también deberían entrar, porque son cartas que eficientemente en mesa te dan muchísimo valor. Estos son un poquito los tips principales, así que resumiendo rápido, ¿cómo quedaría más o menos mi deck si me pudieran dejar escoger? 10 counters 2000, 8 blockers, 2-3 eventitos, luego llevaría 14-15 cartas normales, 13 dependiendo un poco la suerte que tenga, 12, ahí ya se va viendo, de curva con counter 1000 que pueda llegar a aprovechar, algún que otro vainilla, alguna carta que esté bien a nivel de números, y luego lo acabaría cerrando con el resto de cartas de brick, que sean cosas muy potentes, que sean cartas un poco tus win condition, que ahí metes, dependiendo, como hemos dicho antes, la suerte que hayas tenido y un poco cómo se te haya movido todo, puedes meter 6-7 cartas de brick de valor real fuerte que te pueden marcar la diferencia dentro de la partida o que te arreglen un poquito tema de costes que te falten o que no tengas de manera tan consistente dentro de tu deck. Entrando ahora sí, vamos a ir ya a la parte de análisis de cartas, vamos a ir por colores, porque básicamente como hay OP14 y OP4, si no se lía un poquito, así que vamos a juntar todo dentro de cada uno de los colores y vamos a analizar color por color. Vamos a empezar con el rojo, que quizás es uno de los colores menos interesantes para el sellado dentro de la expansión, porque mucho del soporte está pensado y está diseñado para el lo rojo. A ver, si nos toca efectos prácticos la lotería, porque por probabilidades es más o menos similar, y abrimos lo con un pool de cartas increíblemente grande de su arquetipo, pues se puede plantear. Me parece la mejor opción, ni muchísimo menos. Aparte hay torneos donde se va a jugar con el Luffy Rainbow y ya eso está completamente descartado. Entonces, muchísimas de las cartas dentro de este arquetipo, dentro de este color, como puede ser, por ejemplo, el Uroge, que es un 3-2000, que al atacar, si este bicho tiene 5000 de poder o más, robas una y le haces KO a un personaje de 3000 de poder base o menos. ¿Es horrible? No, pero es que te supone estar dándole 3 dones cada turno para poder pegar con él, que es una auténtica animalada. Sí que te genera robo y demás, pero es un coste 3, que luego le tienes que dar 3 dones para pegar, sí que te roba una carta, o sea, si no robara una carta te diría que es horrible. Pero es que claro, si yo juego esto en 3, luego en 5, para poder pegar con él tengo que darle 3 dones, ya solo me quedan 2 para pegar, ¿y qué puedo hacer? ¿Pego con esto y pego con el líder 5 y 7 o cosas así? ¿O 6 y 6? Y luego a la vuelta me tradean esto, me quedo con la mesa vacía, mi rival está en 6 dones, tiene ya la mesa plantada, toda la ventaja, me ha metido a lo mejor algún blocker pequeñito, coste 3 o cosas así, me ha jugado ya, tiene 2 bichos decentes en mesa con los que me puede pegar.
ya estás muy perdido. O sea, esta carta tiene valor dentro del LoL y lo mismo le pasa a muchas otras. Por ejemplo, Cavendish quizás es una de las pocas excepciones que yo sí que me plantearía meter, ¿cómo decirlo?, de manera prioritaria dentro del color rojo, pero 1 o 2 copias como muchísimo y ya con cuidado. Porque es un rusher, nos puede servir si no tenemos más opciones de rush dentro de lo que nos haya salido en nuestros sobres, como un finalizador, como esa carta de opción de, oye, necesito un ataque más porque si no, no llego nunca al lethal. Puedes bajar por 2 dones un Cavendish y ponerle 8 dones y pegar de 10.000 para intentar finalizar la partida. Es un poquito opción extra, opción desesperada, pero creo que es algo que podéis llegar a plantear y considerar. Quitando eso, poca utilidad más. Hay cartas como el Killer, que sí que de manera un poquito relleno, no prioritaria, pero de manera general podéis usarlas, lo mítico de tengo ya mi deck, tengo 30 y pico cartas que ya sé que van a entrar ahí, estoy dando que me falta. Killer es una muy buena opción para esos spots. Por un don tú lo juegas en tu primer turno y te va a estar dando eficiencia de manera continuada todo el rato de un don extra, un don extra. Con lo cual, por ejemplo, tu líder va a estar pegando de 6 todo el rato en lugar de pegar de 5, ya estás forzando counters 2000 extras de la mano del rival para defenderse, en lugar de un counter 1000. Y quieras que no, te está dando eficiencia, que es algo muy importante. Luego lo que comentábamos, vainillas, Bonnie de Counter 2000 para adentro, la gran mayoría de veces, a no ser que abráis un montón de Counter 2K y tengáis un montón de coste 6, perdón, Bonnie debería entrar. Apu, más de lo mismo, es un coste 3, 5000 de poder, a no ser que tengáis muchísimo coste 3, este tipo de stats es lo que hay que priorizar, son demasiado buenos. Cartas como por ejemplo el Sachi Penguin, es que es lo que digo, no sirven, no llegan, están bien con el deck, con su combo, pero es que tener que gastar 3 dones para pegar de 5000 y dar menos 2000 a un bicho del rival es una exageración que no tiene ningún tipo de sentido. El boss de Lo quizás es de las cartas que se salvan, sí que es muy pesada a nivel de cartas en mano, pero te desbriquea, te puede permitir parar golpes muy grandes y es un 9-10.000 rush, que eso entrando en mesa tiene muchísimo valor, así que esta carta creo que dentro del arquetipo es de lo más jugable quizás. Luego cosas como buscadores en este formato tampoco se usan. ¿Por qué? Sencillamente es una carta que no va a tener consistencia, a no ser que tengamos muchísima suerte, como dije al principio. Tú no vas a llevar un deck full de un arquetipo que digas, bueno, tiro buscador, encuentro siempre, no va a fallarme, eso no pasa. Así que bastante limitadillo en ese sentido. Los buscadores, el Luffy en este caso en concreto, pero en general, no suelen ser algo muy prioritario dentro del formato, a no ser que, como digo, tengáis bastante suerte. Y el resto es que es básicamente más de lo mismo. Basil no hace el corte ni de coña. El Barto, al ser un counter 2000 blocker, es interesante por 2. El blocker sé que es caro para lo que es, porque tienes que bajarlo por 2 dones y darle luego 2 dones más cada turno que quieras tener el blocker, pero tiene la versatilidad de ser un counter 2000, así que, oye, counter 2000 ya entra un poco por ese hueco y también te puede hacer la pseudo función de blocker si lo necesitas, así que esta sí que es bastante interesante. Luego tenemos el Kid, que no deja de ser un blocker de coste 4, 5000 de poder counter 1000, que solo ya con eso, por esos stats, te sirve. Y luego on-play, si tu líder es Supernova, que recordemos que si estamos jugando en Luffy Rainbow nos da igual, nos permite jugar un personaje de 2000 de poder o menos desde la mano. Muchas veces aquí no vamos a bajar nada en el sellado porque no vamos a tener spot, pero es un 4 5000 counter 1000 blocker, así que si no tenemos nada mejor en esos huecos, tanto blocker como coste 4, nos lo podemos plantear. Zoro Rush, Brick, coste 7, entra en eso que hablábamos antes de grupo de cartitas, 6, 7, 8 cartitas que podemos llevar de costes relativamente altos potentes para ayudarnos a cerrar partidas. Es una bestia tradeando la mesa, 7-8 mil que cada vez que ataca le das menos 1000 a un personaje por el turno, no solo por el combate, con lo cual si el rival tiene por ejemplo un 7000 en mesa, puedes pegarle, ya le estás forzando 2 cartas en mano al rival y le estás diciendo, oye, esto se ha quedado hecho un 6, si lo quieres counterear, le voy a pegar con el resto de mi mesa y va a hacerte aún más y más sangre porque no es por el combate, es por el turno. Es muy bueno este Zoro. Aparte es una carta rara, con lo cual se debería ver bastante bien. Es un coste 7 Rusher para finalizar partidas, para tradear mesa. Es muy versátil. No podemos abusar de él porque es un ladrillaco, pero alguna que otra copia dentro de este señor sí que no está nada de más. Y luego vamos con quizás una de las cartas más importantes dentro de lo que es el formato de la pre-release. Esta y el Vergo Morado,
que no dejan de ser bastante similares el uno del otro. Cambia un poquito la forma que tienen de defenderse, pero son muy parecidos en el resto. Esta lo que hace es que una vez por turno, en el turno del rival, si fuera a ser removido del campo él o cualquiera de tus supernovas, pero en general él mismo se puede defender, que es la base, lo importante, puedes en su lugar darle menos 2000 de poder a tu líder por el turno en su lugar. Sí que es bastante duro porque te van a poder pegar bastante fuerte y quizás el Vergo en ese sentido me gusta un poco más, pero son 5 o 7000 que ya no se puede remover del campo fácil, que tienen mucho valor, pero donde está la gracia, donde está lo principal es que Don por 1 al atacar le das a un personaje del rival menos 2000 de poder por el turno. Pegas de 8, menos 2k al rival, es un tradeo prácticamente gratis en mesa. En curva entra muy bien, no te lo pueden llegar a limpiar fácil, es quizás de las cartas que mejor aguanta el turno de 6 buscando removal que puede haber en esta expansión, así que ya solo con eso pues te compensa bastante y es una amenaza en mesa muy fuerte, o sea, el Don por 1 buen attacking es increíble de esta carta, así que ya solo con eso en cuenta, prácticamente, a ver, es rara, no deberíais ver muchos, pero si por lo que sea vais a una pre-release que se hace con muchísima gente, donde mezclan un montón de sobres de cajas, y os abrís 6 de estos, que no va a pasar nunca, pero vamos a poner en el caso loco, fumada de que eso pasara, pues obviamente a lo mejor te lo planteas. Pero de normal, todas las copias de Drake que veáis entran en el deck, es de los bricks más prioritarios que tenemos actualmente en el formato. Luego hay evento como puede ser el Shambles, que quieras que no, no deja de ser un evento de removal porque te permite cambiar el valor de dos de tus personajes, de los personajes del rival, que me he liado, que tengan 9000 de poder o menos en mesa. Con lo que habíamos dicho, hostia, mi rival me ha bajado un Drake, que es una carta muy dura de limpiar, es un 7000 que está ahí molestando, no puedo removerlo. Pero oye, tiene un bloquercillo pequeño al lado, pues puedo mirar de cambiar poderes, no sé qué tal, le meto 2 ataquillos, uno me lo va a bloquear, pero sé que con el otro se muere. O si ha bajado alguna carta de utilidad, por ejemplo ha bajado el killer, le cambio el poder del killer con el de la carta que me interesa, ¡pum! Y ya está. Es una forma de pseudo removal, un poco cara, si no tienes nada mejor te lo puedes plantear, pero tampoco es algo excesivamente prioritario. Luego tenemos evento de más 4000, pero es bastante condicional a tener personajes de, digámoslo, coste alto. Bueno, poder alto, pero a efectos prácticos coste alto en mesa. Y depende de cómo os abráis. O sea, si abrís bastantes bosses, si abrís bastantes cartas altas, lo podéis plantear llevar para el late game. Si no, la verdad es que esto es un paso de manual. También tenemos evento buscador, que como he dicho, no sirven para nada. Y el Kid Killer, que si os sale la SP, pues enhorabuena, ya habéis triunfado, poco más que añadir. Ok, ya estaría. Ahora vamos con el color verde, que en contraposición bastante a lo que podemos plantear en rojo, verde sí que tiene cosas genéricamente excesivamente buenas. O sea, es una auténtica animalada lo que puede llegar a plantearse desde el color verde. La parte de B4, bueno, tiene cosas bastante buenas, en concreto un par, pero la parte de OP14 tiene auténticos monstruos, cartonazos sin sentido que van, creo, a marcar un poquito el futuro de este tipo de eventos, de estos sellados. Se ve con Mihawk, o sea, el líder de Mihawk está hasta arriba y mucho de su soporte viene de aquí, es genérico, se puede aprovechar, así que a partir de ahí creo que ya se entiende bastante bien el porqué. Entrando en cartitas tenemos primero el Scarlet Neptunian, que es una opción bastante buena. Parece una tontería, pero es un 7-8000 con counter 1000 rush a personajes, que para tradear mesa es espectacular. Tu rival probablemente, si vas en curva impar, en su turno de 6 dones te meta algún drop decente y te pegue con lo que haya podido bajar en su turno de 3, etcétera, etcétera. Y tú ahí puedes entrar con el Scarlet Neptunian, metes un 8000, pegas directamente a lo que tenga girado, se lo tradeas y aún encima tiene un play que robas una carta por cada Neptunian que tengas en el campo y luego te trasheas el mismo número de cartas. Te da ciclado, te da, me quiero quitar el brick, me quiero quitar esta carta que en este matchup no me sirve, me quiero quitar lo que yo pienso, lo que me haga falta, da igual, te da robo y ciclado, o sea, es robo, descarto y me quedo la mano colocada como yo quiero. Él cuenta para sí mismo, así que aunque no tengamos más Neptunian, por lo menos ya te da un roba una, trasea una, 7-8000 rush counter 1000. Rush a personajes, pero los valores están bastante bien.
Luego tenemos a Kiku, que es stats similares 7-8000, pero es ladrillaco y no me parece tan buena. Active Main, si este personaje fue jugado este turno, puedes enderezar tu líder de One. A ver, si jugamos con el Luffy Rainbow, pues podríamos enderezar el Luffy Rainbow y pegar 2 veces con él. Pero teniendo en cuenta que Kiku ya te cuesta 7, que como mucho en un turno de 10 dones podrías pegar 2 veces de 8 con el líder, tampoco me parece espectacular. O sea, creo que hay opciones y cosas mejores para el puesto de ladrillo, para el puesto de cartas sin counter, que si no vemos nada más, pues puedes plantearlo, pero es que si no habéis visto nada más, estás en una posición bastante mala. Lo mismo va para Carrot. O sea, en un meta con Luffy Rainbow activo, en un formato donde te dejen jugarlo, se puede aprovechar. On play, si tu líder tiene minks, que Luffy Rainbow cuenta, así que sin más, puedes activar 2 de tus minks y a tu líder. Vale, podemos activar al líder, perfecto. Minks dentro de esta expansión, ¿qué hay? Otras carrots, que dudo mucho que te abras varias, y Mistoms, poco más. Entonces no es aprovechable, no tiene combo, es una carta que hay que intentar esquivar, no merece la pena para absolutamente nada. Otras, como por ejemplo Kozuki y Sukiyaki, son de las prioritarias. Parece una tontería, pero cartas mucho más irrelevantes en el formato construido aquí son más importantes. Estamos ante un blocker de coste bajo, con lo cual ya hemos hablado que son muy importantes, pero es que encima es excesivamente útil si tenemos el Luffy Rainbow. Active Main, una vez por turno le puedes dar un don resteado a tu líder de Wano. Luffy Rainbow cuenta como Wano, así que para adelante. Si no tenemos Luffy Rainbow, sigue siendo excesivamente bueno simplemente por blocker pequeñito. Ya está, no tiene mucha más ciencia. También, siguiendo con blockers, pero en este caso nos vamos a los grandes, vamos con Jinbe, blocker de 7-8000 ladrillo, que on KO tienes que restear una de tus cartas. Si tu líder es un pescado, puedes jugar un personaje verde de coste 6 o menos desde la mano. El personaje tiene que ser verde, como ya dije antes, aunque no existe la limitación de color para buildear, un poquito para lo que es desarrollar el deck, sí que existe a la hora de tirar efectos, aprovechar todo este tipo de cartas, así que tiene que ser verde 100% la carta que bajemos. Es algo un poquito putada en ese sentido. Si no abrimos mucho verde, pues Jinbei pierde valor, pero teniendo un mínimo de verde dentro de lo que podemos llegar a montar en el deck, esto es un auténtico cartonazo. 7-8000 blocker, con lo cual ya vas a estar parando ataques bastante grandes, y encima tienes la opción de que si te lo llegan a limpiar y tienes un personaje de coste 6 o menos en la mano, puedes repoblar mesa. Que sí que está cerrado a Luffy Rainbow a efectos prácticos. Sin Luffy Rainbow, pues obviamente se va un poquito a tomar por saco, pero bueno, oye, ni tan mal. Luego tenemos Pajarito, que es básicamente el Smoker SR, tiene la primera habilidad misma que él, que Active Main te puedes poner un don activo y luego no puedes activarte más dones por efectos de tus personajes, pero ya es un 5-7000 stats de vainilla que te está regalando don activo cada turno. A efectos prácticos, cuando él baja cuesta 4 porque ya te reactiva el instantáneo un don, lo cual no está nada mal. Y al atacar, si tienes 3 o más Neptunian, puedes restear un personaje del rival de coste 8 menos. Esto sí que es irrelevante. No sirve para absolutamente nada porque es casi imposible que vayamos a tener 3 Neptunians en nuestro campo. Pero oye, un 5-7000 que te da un don cada turno tampoco está mal. Spot de ladrillo que oye, no tenéis nada más en esta curva, aquí se puede aprovechar muy bien. Que hay cosas como el Drake o el Vergo, etcétera, etcétera, vais a priorizarlos por encima del Neptunian, pero es una opción extra que no está mal. Mistons es una carta de combo de Minx que no se va a jugar ni de coña, los stats son malos, no hay Minx con el que combarlo, es una carta a esquivar 100%, o sea, esto tiene que ser rollo desesperado, que hayas abierto como el orto y no tengas absolutamente nada más, porque si no, ni de broma vas a querer meter este Mistons dentro de un poquito lo que es la ecuación. El que sí que entra siempre es probablemente uno de los mejores counters 2K que tenemos dentro de lo que es la opción de este sellado, que es el Megalo. 4-4000 counter 2000 que on play resteas a este personaje, haces KO a un personaje resteado del rival de 8000 de poder o menos, con lo que te puede llegar a servir para tradear algún boss de los que hemos visto, te puede llegar a servir para tradear casi cualquier carta de todas las que hemos visto anteriormente, quitando quizás el Lo, es que el resto prácticamente te tradea todo, es un counter 2000 que luego, si por lo que sea lo necesitas bajar a mesa para tradear, le estás limpiando al rival un bicho, metiéndote un 4000 que con un don ya pega, que eso es bastante valor también. Y ojo, cuidado, o sea, todo megalo que veáis,
todo megalo que veáis entra en el deck. O sea, esta carta es de las primeras que tú dices, al momento de abrir el sobre y ver el megalo ya lo apartas. O sea, eso ya va directo, pero directo, no hay duda. Megalo va dentro del deck, 100%. Luego tenemos cositas como evento de más 3000, que, a ver, si estamos jugando Luffy Rainbow, lo que te un poco permite este evento es poder aprovecharlo bastante bien para algún que otro combo suelto, si se da el caso de que lo tengamos, y si no es un evento de coste 1 más 3000 a nuestro líder. No vamos a poder tirarlo a personajes porque... ¿qué queréis que os diga? Necesita tener Mink y patata, pero oye, no está mal. Luego también tenemos eventito de counter de pescados, que va un poco en el mismo punto, que es bastante cerradito y tal, pero bueno, si queremos tener algún evento de coste 1 más 3000, porque no tenemos nada más y no llevamos mucho brick, pues se puede plantear cualquiera de los dos. Obviamente yo voy a preferir el Cloud de Carrot, pero sin más o menos por ahí vamos. Y aquí entramos en cartas de OP14, que aquí hay bastante de lo que hablar. El eShop para mí, en general, pasaría bastante de él. Te puede quitar una cartita de mano que si te quieren starvear, o sea, de vidas, perdón, que si te quieren starvear, pues, a ver, no está del todo mal, te permite congelar un personaje, ganar tempo. Si no hay nada mejor en la curva de 6, es una opción, pero no es para priorizarlo. Usopp, más de lo mismo, esta carta es a evitar completamente, cerrado arquetipo, te da dones extra para poder tirar, pero bueno, con el Luffy Rainbow pues lo podrías jugar, pero es que tampoco hay tanto evento defensivo como para que quieras sí o sí poder de esta manera aprovechar los dones al final del turno. Si no tienes costes 4 te puede cumplir, pero sin más. La Kiku, esta me parece muy buena, o sea, es counter 2000 para empezar, y luego, oye, dentro de que lo que he dicho, los personajes pequeños no suelen tener bastante valor aquí, es un counter 2000 que por coste 1 la puedes meter al campo y se va a estar reactivando todo el rato. Si estás jugando con el Luffy Rainbow, pues, ¿qué quieres que te diga? Tampoco tanta cosa. En cambio, si por ejemplo vas con listas abiertas y puedes jugar Mihawk, así esta carta gana muchísimo valor. Depende un poquito de todo, como siempre pasa con esto, pero solo por ser counter 2000 ya es muy importante. La parte de reactivarse, quieras que no, puede molestar también. Puede llegar a ser molesta que pueda estar así pegando, pero de manera bastante ineficiente, así que no me gusta lo que comentábamos al principio. El que sí que me gusta para eso es el Kinemon. 4 o 5000 counter 1000, on play te pones 3 dones activos, con lo cual puedes pegar cañonazos, puedes meter muchísima presión y on KO le resteas una carta al rival, que puede ser dones, si te pega primero. O sea, vamos a poner, por ejemplo, que yo lo tengo girado y él me quiere jugar un blocker ese turno. Si me juega el blocker primero y luego me tradea, le voy a girar el blocker. Que no me quiere jugar primero el blocker y me pega primero, le giro el don, y como no le lleguen, porque por ejemplo esté en un turno de 7 dones y me quiera jugar un Jinbe, pues ya no puede, no hay forma, lo siento mucho, pero no se va a poder dar porque si bajas primero el Jinbe y luego me pegas, te voy a girar el Jinbe. Si me vas a pegar primero y luego quieres jugar el Jinbe, te voy a girar el don, con lo cual ya olvídate de absolutamente todo. Es una carta con muchísimo valor, tanto de entrada como de mantener en mesa. O sea, básicamente te cuesta 1 meterlo, porque los otros dones los vas a poder usar para pegar, para presionar, etcétera. Y es que luego en mesa es un dolor completo de huevos el tener enfrente Kinemon. Luego Kuro, esta ya no me voy a parar, esta ni de coña la metéis, ni de coña, o sea, no sirve para absolutamente nada. Es un 7-8000 vainilla sin counter, o sea, es horrible, no toquéis el Kuro, ni de broma. Es una probablemente de las cartas a evitar más fuertes que hay en todo este sellado, en todo este set, pero es una auténtica animalada. Odin Counter 2000, otra que va directita para el deck. 4 o 5000 Counter 2K, stats espectaculares. Y aún encima, en el turno de tu oponente, si este personaje está resteado, gana más 2000 de poder. Con lo cual, para defender es un 4-7000, que es muy duro de quitar en medio. O sea, es muy versátil, muy fuerte. Es de lo mejorcito de Counter 2000 que hay. Obviamente creo que es peor que el Megalo, pero es espectacular. Vamos ahora
con una de las mejores cartas que hay en este set, el Shanks de 7, tanto en construido como en sellado, da igual, esta carta es un auténtico bicharraco, en un formato además en el que, como digo, la presencia en mesa, el tradeo es de lo más importante, darle -1000 a toda la mesa del rival tiene un valor que es una auténtica locura, te está ahorrando todo el rato counter, te está haciendo ser más eficiente, te está ganando muchísimo, muchísimo tempo, y ya no solo eso, sino que al atacar, cada vez que ataca vas a estar girándole personajes al rival. Personajes de 7000 de poder base o menos. Con lo que los blockers, todo lo que te puedan bajar en medio, lo puedes pasar por encima, puedes ir para tradear mesa, para meter presión a vidas. El valor que tiene es una auténtica animalada, o sea, todo Shanks de 7 prácticamente que veáis va a entrar en el deck, es un must, es carta obligatoria, es de las prioritarias, pero por absolutamente todos los lados. O sea, spots de bricks que uséis en Shanks están usados, pero de la mejor manera posible, es un cartonazo. Y luego entramos ya en un poquito más lo que es soporte genérico de verde, que dices, ok, el Johnny, carta también un poquito a evitar, es un... Sí, puedes usarlo para barrer personajes pequeños, pero ya me dirás tú lo que se quiere jugar de personajes pequeños en esta expansión. Tashigi, de coste 5, también es de lo mejorcito que podéis llegar a plantar, no solo por el hecho de que tiene el anti-removal, que eso ya de por sí es muy muy bueno, sino porque en lugar de darle 2 dones, podéis girarlos, y ya está, con su Active Main restáis 2 dones, gana más 2000 de poder, pero también los gana en defensa, con lo cual es un 5-8000 que para quitarse de en medio va a costar mucho más, va a poder tradear muy bien, en caso de que, por ejemplo, tengas cosas de utilidad o personajes que no te interesen, o no vayas a querer pegar con el líder o lo que sea, puedes incluso ahorrarte dones y girar otro tipo de cartas. Vamos a poner que, por ejemplo, hemos jugado el Killer, ya le hemos sacado algo de eficiencia, no sé qué, estamos en un turno avanzado y queremos, en lugar de girarnos los dones, porque los que necesitamos para bajar algo o queremos usarlos para pegar más fuerte, puedes girar ese killer o puedes girar alguna carta de este estilo y te puede llegar a servir bastante, bastante bien. O sea, Tashigi es muy buena carta de coste 5 y probablemente también casi todas las que veamos vayan a acabar entrando en nuestro deck. Luego, igual que dijimos con rojo, no me voy a parar, creo que ya mucho más, voy a simplemente decir Counter 2000 vainilla y ya creo que todo el mundo nos vamos a dar por enterados. Counter 2000 vainilla, stats buenos, sirve para prácticamente todos los lados, lo vais a jugar, ya está, o sea, Counter 2000 vainilla. Luego vamos con la que probablemente es la mejor blocker del set, vamos con Nami, 4 2000 Counter 1000, los stats no son buenos, pero el efecto está roto, o sea, es un blocker que on play resteas 2 personajes del rival de coste 8 o menos, con lo que para tradear mesa, ir a lethal o lo que sea es espectacular, y luego te activas 5 dones al final del turno. Como hemos dicho, si llevas algún evento defensivo se pueden aprovechar, no es algo que sea una locura, no es que digas, buah, voy a tener esos 5 dones para pegar o para bajar más bichos, por desgracia no, pero, a ver, estamos hablando de, oye, estoy en mi turno de 8 o 9 dones, el rival tiene ya un par de cartas, yo tengo un par de cartas en mesa, ya empieza a avanzar un poco la partida. Nami, te giro 2, te tradeo mis bichos con tus bichos, me planto mi blocker, he ganado bastante tiempo, te he reventado la mano, te he reventado la mesa, estoy a gusto. Si me quieres venir a tradear de vuelta, puedo darle a Nami blocker y algún counter y ya estamos de puta madre. Entonces te gana muchísimo esa mesa, ese control, ese tempo. Es muy, muy buena esta Nami. También el Humandrill, Counter 2000 de utilidad, 3-4000, que no son los mejores stats, pero con un don ya podemos pegar. Y cuando pegamos podemos restear personajes de coste 4 o menos del rival, así que muchos de los blockers pequeños ya salen de en medio de la ecuación. Que el rival te planta uno, pues puedes plantear jugar el Humandrill en respuesta si no tienes nada mejor. Y si no es un Counter 2000, o sea que pa' dentro 100%. La Peronita también me parece espectacular, o sea, on play, congelarle 2 bichos al rival de coste 5 o menos es una auténtica animalada. Aparte, no necesitas que estén girados porque ya es directamente, no pueden restearse. También te sirve para quitarte blockers pequeños de en medio. Es una auténtica animalada. Y encima el Onkao es más situacional porque volvemos a lo mismo, solo puedes bajar cartas verdes y tienes que poder restearte algo, con lo cual te tienes que dejar un don, un personaje, lo que sea activo, que es un poquito jugar alrededor de ello, pero puede hacerse sin tampoco muchísimo drama. Y lo que te da a cambio es que puedes bajar un personaje de coste 5 o menos, pero tiene que ser verde. Entonces, a ver, si tenemos más cositas, tenemos combos, tenemos opciones, pues se puede plantear.
Fuera de ahí, lo principal es el on-play, pero es un auténtico cartonazo. SR que si vemos, vamos a jugar. Es prácticamente imposible tener más de una copia, así que si la vemos, la monocopia va a jugarse 100%. El Luffy este, pues lo vamos a ignorar. Sirve para bufar Straw Hats, lo cual no es que haya demasiados en esta expansión. Un poquito sin más, vamos a pasar de este señor, no hay mucho más. Luego, a ver, el Yosaku, mejor que el Johnny me parece, porque quieras que no, al restearse, uno de los personajes resteados de coste 4 menos del rival no se activa, le metemos un pequeñito freeze ahí congeladito, pero ignorarlo, o sea, bastante irrelevante. Evento de más 4000 de Mihawk. Aquí ya estamos hablando de cosas más serias. Esta carta sí que yo la jugaría. Si yo veo alguno de este, me planteo meter una o dos copiecillas. Es un evento de más 4000 que tienes que pagar a efectos prácticos un don más una carta extra, que pueden ser 2 dones, que te los puedes dejar abiertos los dos y ya está. Puedes girar el personaje que hayas jugado este turno. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy en 8 dones, voy en curva par, meto un Shanks de 7. El rival me va a pegar a mi líder, puedo tirar evento por un don que me ha sobrado, giro el Shanks, activo aparte el menos 1000 del Shanks y ya me estoy protegiendo de 5000, porque entre el menos 1000 del Shanks y el más 4000 del evento ya está. Pero bueno, cualquier personaje que hayáis jugado en curva, que os sobre ese don, porque yo que sé, estáis en curva par, jugáis un impar, o estáis en impar y jugáis un par, que a veces pasa, ese don extra que os sobra lo podéis usar para esto, más luego girar el personaje que acabáis de meter y ya podéis protegeros de manera muy cómoda. Es un evento que hay que jugar alrededor de él, pero que es bastante decente. El For Fun también es una carta muy importante dentro del formato. Es rara, así que va a ser más difícil de ver. Pero lo que te da efectos prácticos es que por 4 dones puedes destruir un personaje resteado de 7000 de poder o menos. O sea, es peor que el Megalo. Vas a preferir siempre el Megalo, pero bueno, es una carta que está bastante bien. Y que por un don le puedes dar más 3000 a tu líder. Evento versátil, evento bueno, que lo más probable es que si lo vemos, pues la monocopia vamos a querer jugarla. Es un spot de brick, entre comillas, porque también es evento defensivo, así que más o menos te cubre y puedes dar bastante por saco. Luego tenemos el otro eventito, es que los eventos de Mihawk en general son bastante decentes, que este te cuesta Active Main 3 dones, para Counter es lo mítico de líder más 3000 por un don, y de Main son 3 dones, tienes que restear 2 cartas más, que van a ser dones, aunque puedes aprovechar personajes, que es un poco lo bueno. La gran mayoría de casos van a ser dones, porque como digo, la mesa es muy prioritaria y no vas a querer perder todos tus ataques a cambio de pues simplemente poder bajar esto. Pero bueno, oye, robas una cartita y resteas un personaje del rival de 7000 de poder o menos. Por 3 dones restear un bicho al rival, poder tradearle encima a la vez que estás robando, no estás perdiendo mano y es un evento de counter 3000. No está mal tampoco, se puede plantear alguna copia. Ahí os digo, dependiendo de cuántas cartas de girar tengamos, yo por ejemplo, si tengo Shanks, tengo Nami o tengo cosas así, pues este evento obviamente no lo voy a priorizar. Que tengo absolutamente 0 cartas que me dan la opción de girar bloques del rival, me lo plantearía bastante fuerte. Me lo plantearía bastante fuerte porque puede ser una carta que te habilita un Lethal, puede ser una opción bastante buena. Luego tenemos el Stage, que es, a ver, Stage T1, que solo sirve para Luffy Rainbow o Mihawk. Si podemos jugar Luffy Rainbow, pues no está del todo mal, porque quieras que no, te da un robo, es por un don, robo carta, y si tengo más cartas verdes ya tengo un target extra que girar, eso es espectacular. Pero bueno, como he dicho, no hay consistencia dentro del sellado, así que voy a hablar de carta full particularmente ella sola. Y que al final del turno, si tu líder es Mihawk, con lo cual Mihawk y Luffy Rainbow también sellado para él, te activa un don, que para poder utilizar eventos defensivos, que ya estamos viendo que en este set hay bastantes cosas que podemos aprovechar ahí, pues tampoco está mal. O sea, yo esta carta con Luffy Rainbow o con Mihawk, si veo alguna copia y no tengo muchísimo ladrillo en mi deck, probablemente sí que lo añada. Luego tenemos el Mihawk, que es quizás de los mejores bosses que vamos a poder abrir, 9-10.000. En nuestro turno, cuando este personaje se restea, podemos escoger un personaje del rival de coste 9 o menos, que no puede ser resteado hasta el final del siguiente turno del rival. Básicamente no hacemos que no pueda bloquear, ni pueda atacar, ni pueda activar efectos que requieran restearlo. Es muy bueno, es muy opresivo dentro de este formato, porque hay poca cosa que escape a él, por no decir nada. Y después, en el turno de nuestro oponente, nos permite descartarnos una carta cuando nos ataque para ganar más 2000 de counter. O sea, nos convierte ladrillos en counter 2000. Te ayuda a filtrar la mano, te da un poquito esa utilidad.
es muy muy bueno. A ver, filtrar, no, más bien dicho arreglar, porque realmente no estás cambiando la mano, pero estás convirtiendo un ladrillo en un counter 2000, así que se podría decir que te la arregla un poquito, te ayuda bastante a no briquearla, y es que tiene mucho valor, los stats son buenos, o sea, es secreta, es muy raro que podáis ver a Mihawk dentro del formato sellado, pero oye, si os sale, si tenéis la suerte, el Mihawk se juega sin ningún tipo de dudas. Y luego, bueno, tenemos tema de lo que son un poco los hits. El Mihawk de 8, más de lo mismo, es un blocker con un valor incalculable dentro del formato, así que ok. Y si os sale cualquiera de estas ya habéis triunfado, así que sed felices. El Zoro de PRB2, si os sale, ya es que os habéis rentado como Dios, o sea, ya estáis literalmente flying. Y aparte es un auténtico cartonazo que podéis jugar sin ningún tipo de duda. Counter 2000 blocker, útil, pim pam, para adentro y a ser feliz. Vamos con azul, que voy a intentar acelerar un poquito porque ya llevamos bastante largo de vídeo y no quiero que se me vaya tampoco a ser una locura. Y aquí vamos a ser bastante sinceros. Hay muchas de estas cartas, sobre todo de la parte de Eve, que sirven dentro de su arquetipo, que sirven para sus decks. Fuera de eso, ¿qué queréis que os diga? Sin más. Cartas como Igaram sí que son relativamente ok si vamos a jugar el Luffy Rainbow. ¿Por qué? On play, si tu líder es Vivi, que el Luffy Rainbow cuenta, robas 2, traseas una, te da ciclado, metes un 4000 en mesa que con un don más ya puede pegar, y Active Main una vez por turno, traseas una carta de la mano y puedes dar un don resteado a tu líder o a un personaje. El efecto secundario es un poquito sin más, pero te puede llegar a servir para pegar, en caso de que turnos avanzados para tirarte a un letal o lo que sea, y te da ese filtrado que no hay mucho dentro del formato, así que, oye, si no tenemos nada mejor de coste 3, puede llegar a hacer el corte. El Isho 5-7000, on play traseas 2 cartas de tu mano. Si no lo estás jugando dentro de Kuzan, esta carta es bastante peor de lo que es en sí, porque con Kuzan es espectacular, pero claro, perder 2 cartas en mano para que luego el rival, si tiene 6 cartas o más en mano, se mande 2 cartas al botón del deck, no es el mejor trade del mundo, porque realmente tú estás haciendo un -3 en mano y él está haciendo un -2, así que es como un poco even. Tú metes un bicho a mesa que ya lo ibas a meter, que ya es el -1, y luego los dos hacéis un -2. No es que nadie saque una ventaja muy grande de ahí. Si tú ya tienes la ventaja en mano, pues obviamente te renta. O sea, si tú estás en 9 cartas en mano, pasar a 7 y tu rival está en 3 y pasa una, pues obviamente has triunfado, pero a ver, ¿qué queréis que os diga? Y don -1 al atacar, traseas una carta de tu mano, le das a un personaje del rival -2000 de poder por el turno. Es uno de los 5 7000 que tiene la capacidad de hacer esto, pero es que no solo te requiere el don, te requiere perder mano, que es algo muy importante dentro de este formato. Así que ya pierde prácticamente toda la gracia. La idea y la ventaja de ese -2000 es que le quemas mano al rival si quiere defender la mesa, o si no ya le estás sacando ventaja en mesa. Pero con esto es como que equiparas ese counter 2000 extra que le estás pidiendo al rival, también te lo estás quitando tú en la mano. Es cierto que puedes quitar brick o puedes quitar cartas que no te sean tan útiles, pero estás perdiendo muchísimo. Uy, perdonad que se me había olvidado silenciar el móvil, lo siento, ya está. Entonces, claro, esta carta... ¿Qué queréis que os diga? Si no tienes nada mejor, es un 5-7000 que puedes llegar a aprovechar en ciertos spots, pero si tenemos X-Drake, si tenemos Vergo, si tenemos cualquiera de estas cartas, vamos a querer meterlo por encima de este Isho el 100% de las veces, pero sin ningún tipo de duda. Luego tenemos a Pell, que es un 8-9000 double attack, que on play le tienes que dar a tu líder activo -5000 de poder y robas 2. Este como boss me gusta bastante. Puedes decidir si quieres activar el on play o no, si no simplemente es un 8-9000 double attack, que es muchísima presión la que te puede meter este señor en mesa para cerrar partidas, acabar y demás. Tú lo bajas en 8, que necesitas efecto de robar y no tienes tampoco que meter una presión loca y tal. -5000 a mi líder, ya está, robo 2, hago un +1 en mano, me quito un brick, meto un 9000 en mesa, todos contentos. Me parece una muy buena carta. Como coste alto, si no tenemos mucho dentro de lo que hemos abierto, el Pell se puede plantear bastante bien. Luego tenemos Counter 2000 de Terracota, que básicamente es un Counter 2000 sin más, porque tampoco es que haya mucho. Está cerrado para Arabasta, personajes, no se puede aprovechar. Counter 2000 de los que menos queremos meter, o sea, si abrimos muchísimo Counter 2000 y tenemos que quitar algún Counter 2000 de decir, este me sobra del deck, la carta que nos sobra sin ningún tipo de dudas es esta Terracota. Es que, a ver qué os diga.
tienes que restearla, trashear una de mano, das imbloqueable, sí, pero a un personaje de Alabasta, con lo cual o tenemos Chaka y Pel, pero que claro, tampoco vamos a tener 80 Chakas y Pel, es súper inconsistente, sin sentido, o sea, esto no se va a jugar. Lo mismo pasa con Vivi, es una carta para combo de Alabasta, que aquí es un sinsentido, es de las cartas más bestias a evitar que hay dentro de todas las que tenemos en este formato. Luego tenemos al Bluegrass, el bicho este de la marina, que básicamente más de lo mismo. Es un 4-6 que on play te manda al bottom, si no me equivoco, sí, que ya no me acordaba ni de memoria. Te manda al bottom un coste 1 o menos, que... Ok, vale, si hay un killer del rival me lo puedo quitar, bien, pero quitando eso es que da igual. Y when attacking robas una y trasheas una. Dentro de Kuzan esta carta está bastante fuerte, fuera... A ver, tiene stats de vainilla, es un 4-6 y te cicla una por turno. Malo no es. Prioritario tampoco. Spot de tengo poco brick, necesito costes 4, necesito alguna carta de utilidad, la meto. No voy a priorizarla, pero se puede jugar. Lo mismo que la boa. 5-7 on play, robas 2, trasheas una, te quedas igual en mano, menos 2 en mano, más 2 en mano, neutro, perfecto, he jugado un 7000 y no he perdido nada. Aparte, tiene un trigger que te permite meter bicho directamente en campo. Eso sí, es menos 2 porque pierdes la carta del trigger y pierdes también la carta que has querido bajar de mano. Entonces, duele un poquito, es un menos 2 de recursos a la mano. Pero oye, 5-7000 que puede entrar si no tenemos nada mejor dentro de Brick del coste, que es lo que digo básicamente todo el rato. Luego, eventito cerrado para Sanji, que aquí volvemos a lo mismo. Si por lo que sea se da un caso loco en el que tenemos mucho evento o lo que sea, pues podéis plantearlo, pero es que, a ver, no vas a querer jugarlo generalmente nunca. El counter tienes que trashearte una carta de la mano extra, con lo cual ya es un menos 2 para ganar más 4000 en el Luffy Rainbow, porque sirve para el Luffy Rainbow y ya. Entonces, ignorable, muy fuerte. Y ahora entramos en cartas un poquito raras, porque casi todo el soporte de azul va para o Pekao o va para un poco Boa y ninguno de los dos es que destaque demasiado. El Aladín es un 4-5000 que ya bueno, es jugable por lo menos, no es carta prioritaria, pero es jugable. On play bajas Fishman y Merfolk, que aquí es bastante inconsistente, pero un KO robas una, no está mal. Luego tenemos el soporte de Barba Blanca, 8-8000 blocker, que on play es irrelevante porque no lo vamos a hacer en nuestra vida, básicamente. Hay que enseñar una carta a la mano que sea de Piratas de Barba Blanca, que es prácticamente imposible de tener, así que pim pam, ya está. Es un 8000 con un 1000 blocker, que no está mal del todo, pero bueno. Luego tenemos al Kurobi, que un poco similar a lo que habíamos visto en el coste rojo de coste 2... perdón, personaje de coste 2 rojo, que era el... Oh, era el Cavendish, si no me falla la memoria. Era el Cavendish. Es que como esas no las juego nunca, no las tengo tan bien pilladas. No me acuerdo qué supernova era, pero creo que era el Cavendish. Pero ya sabéis de cuál estoy diciendo. Coste 2 Rusher de rojo. Pues esto es algo similar. Pero ¿qué pasa? Necesita efectos de trasheo que nuestro líder no puede aprovechar. Entonces, si es de líder abierto, si podemos llevar el líder que queramos y podemos jugar cualquier cosita de trasheo, se puede plantear. Si no tenemos esa opción, es una de las cartas más fuertes a evitar. Este tipo de cartas es de las que más relevancia tiene el saber si se va a jugar Luffy Rainbow o si vamos a poder llevar nuestro líder, porque si, por ejemplo, tienes una apertura en la que tienes algo de robo, en la que tienes un poquito de gestión de mano y te abres cartas de este estilo y no se juega Luffy Rainbow, te puedes plantear jugar el Jinbei y llevar a este dentro, que entonces es espectacular. Pero es que si no, lo que hablábamos, el Cavendish rojo, por ejemplo, es la opción correcta, porque este no vas a poder aprovecharlo al no poder tener ese efecto detrás. Y a ver, es un 3-3000 que Onkao robas carta, que esa parte, pues el Onkao está guay, pero el necesitar, como hemos dicho, dar dones para poder pegar es bastante malo. Así que el resumen en general, que creo que me lo voy a ahorrar para no tener que hablarlo todo el rato en cada una de las cartas de pescados, es si la abrís bastantes de ellos, porque no dejan de ser cartas que están a dolor dentro del color, en poco común, en raro, o sea, están en todas las rarezas, vais a abrir, en plan, y si os sale un poco la suerte de ver bastante azul
y tenéis para jugar el Jinbei, os lo planteáis. Si no, la gran mayoría de ellas, como puede ser eso, el Kurobi, como vamos a ver ahora que está el Hachan, como vamos a ver que están todos estos, que ¿dónde están? Aquí están, el Chiu, el Hachan, son bastante irrelevantes. O sea, son cartas que os podéis saltar 100% y poquito más. O sea, es que aparte son ladrillos, son medio inútiles, todos entran un poco en ese barco. ¿Qué pasa? Hachan es común, este es poco común, el otro también era poco común, hay alguno raro y tal, pero claro, si es a líder libre, no se puede jugar el Rainbow y me abro unas cuantas de estas, pues me puedo plantear meter Jinbe, jugar el líder y a partir de ahí sí que son cartas mucho más interesantes. Que quiero decir ambas cosas por si vuestra pre-release es de un formato o de otro que tengáis toda la información. Luego Koala, Counter 2000, más de lo mismo. Con el Luffy Rainbow no es mala, es un Counter 2000 que tiene algo de utilidad que te puede buffar para buscar tradear o un Lethal, pero bueno, un poquito sin más. Shirahoshi es un blocker de los peores blockers, pero bueno, un poquito lo mismo. El Shiryu 8-10.000 on play, devuelves un personaje del rival a la mano, luego trasheas toda tu mano. Es un soporte que para Ivankov es espectacular, pero aquí no lo vas a querer jugar nunca, jamás. Es una animalada, o sea, ni de coña. Luego tenemos el Jinbe, que es 8-10.000, que cuando una carta es traseada de la mano gana Rush, que un poco lo mismo que hablábamos del otro Rusher, que por eso así me ahorro todo, repetir todo otra vez. Dentro del líder, nice, fuera, horrible. Pero que on play, resteando 2 dones extra, robas 2 y puedes hacer bounce a un personaje de 7 o menos. Esto ya es bastante más interesante. Por 10 dones, meter un 10.000 que te roba cartas y que encima le quitas un bicho de la mesa al rival, eso ya es bastante más interesante. Entonces, queréis que no, dentro de lo que tal, este Jinbei como boss es bastante bueno. No es el mejor de la expansión, ni muchísimo menos, pero es como mínimo planteable, bastante planteable. Entonces ya tenemos cartita interesante. Hannibal, más de lo mismo, es un blocker que por stats te puede cumplir, por stats, lo que es stats te puede cumplir si no hay nada mejor, pero el efecto no existe, o sea, es un blocker vainilla. Blocker 5-6.000 counter 1000, ya está, no hay más vueltas. Vista 3-4.000 counter 1000 blocker, que ya de por sí con esos stats a mí ya más o menos me va cumpliendo, ya podemos más o menos tirarlo. Y en el turno de tu oponente, si tienes 7 o menos cartas en mano, el poder base de este personaje se convierte en el mismo que en el del líder. Oye, ya con eso cumple aún más. Es situacional, pero oye, es bastante decente, ¿qué queréis que os diga? Es uno de los mejores blockers, digámoslo, asequibles. O sea, porque la Nami me parece mejor que este Vista, pero, ¿cómo decirlo? Nami es una SR que no vamos a tener todo el rato. Este Vista, la gran mayoría de vosotros vais a poder jugarlo, es una común, o sea, va a salir bastante, y es una carta bastante importante a considerar. Counter 2000 vainilla, ya está, nada más que decir. Y el Wadatsumi es un Counter 2000 completamente irrelevante en Luffy Rainbow, o sea, Counter 2000 y ya, esto no toca mesa nunca fuera de Jinbei. O sea, si vamos a jugar, como he dicho, con el resto de las cartas, no hay Luffy Rainbow y jugamos el Jinbei porque hemos abierto, sí que puede tocar mesa. Si no, es Counter 2000, que es el peor Counter 2000 de todos. O sea, estábamos hablando de que la terracota es evitable, este es ya a nivel extremo. Nunca, jamás, nunca toca mesa. No puede. Entonces, ok. Luego entramos, eventos de Jinbei, también en general no es que sean la grandiosísima cosa. Evento que te buffa a todos los Fishman y Merfolk. Si no tienes consistencia de Fishman y Merfolk en mesa, ok. Luego tenemos evento para chitear personajes y... ¿Qué más de lo mismo? No... Te puede servir para bouncear y de pseudo removal, pero es que estamos hablando de que por 5 dones... A ver... Se puede plantear... El counter sí que me parece bastante decente, pero son 2 dones, con lo cual o tienes herramientas para recuperar dones como puede ser la Nami. Si tienes la Nami, este evento ya me empieza a parecer bastante mejor, pero si no, por 2 dones, robas una más 3000 de poder, está bien, pero a nivel de don por counter es bastante ineficiente. Y, a ver, este
dentro de lo que es el propio deck de Luffy Rainbow se podría jugar, lo que es poder por poder se puede, pero a ver, es que si tienes 2 o menos en mano robas 2, que tienes que quitarte esta, con lo cual realmente estás haciéndote un +1, o sea, es una carta extra por un don situacional. Es que, ¿qué queréis que os diga? Para jugar esto casi prefiero llevar el stage de Mihawk o cualquier carta de estas que ya me hace un 1 por 1 y me cicla, porque esto sí es un +1, pero es que es condicionado a tener 2 cartas o menos en mano, que ya es un spot muy malo, y no sé, no me acaba de gustar. Luego, tema de hits, el Weevil, pues obviamente 100%, el Sengoku nos la pela, nos la turbopela, y el Buggy también es bastante pochillo, bastante malo, porque quieras que no es una carta de ultra late game, que necesitas tener muchísimo campo para poder aprovecharla, entonces, bueno, pero ¿qué queréis que os diga? Oye, si me abro este Buggy dorado, no voy a llorar precisamente porque no lo vaya a poder jugar bien en el deck. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ya me he rentado la present. Me la pelaría lo más grande. Así que, resumiendo, y yendo un poquito rápido a cerrar esto, cartas full de arquetipo, como pueden ser los pescados, que necesitan tener de su líder para poder funcionar. Muchos de ellos ya es que no funcionan literalmente cero sin él, y otros se ven mermados muchísimo, y cartas de full arquetipo como pueden ser las de Arabasta o cosas así son bastante skipeables. Eso hace que el azul en general no tenga demasiada cosa dentro del formato, aunque hay cartitas bastante interesantes. El Fisher Tiger, por ejemplo, me lo he saltado, me acabo de dar cuenta ahora de que con todo lo que estábamos viendo por aquí no sé por qué me lo he saltado, pero bueno. En el Luffy Rainbow no es mala, te obliga a tener un límite de 5 cartas todo el rato en la mano, lo cual no acaba de brillar tanto. Entonces, carta un poquito sin más, no me parece relevante, pero bueno, es que es un poco lo mismo que todo. Hay cosas que se pueden aprovechar bien, como el Vista, como el boss de Jinbei, pero que no son las mejores. O sea, son cartas en general, azul es relleno. Si te falta algo y te ha salido lo de azul, pues puedes aprovechar y meterlo, pero tampoco es lo que vas a priorizar. Luego vamos a morado, que aquí sí que hay cositas. Morado tiene alguna que otra carta suelta que, ojo, cuidado. O sea, para empezar, los dones menos nos van a doler, van a ser bastante punishables en ese sentido, pero tanto el Kaido como el King, por un don menos, estás evitando un KO, con lo cual no te los pueden tradear de mesa. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Si yo juego un King o juego un Kaido, sobre todo el King es la carta rota, si el King os sale, el King entra, sobre todo en el Luffy Rainbow, quiero decir. En líderes normales cambia, pero en Luffy Rainbow entra 100%. Y a ver, estamos hablando de que meter un 7-9000 o un 6-7000 que no se van a ir del campo ni de coña, pero ni de broma, o sea, es prácticamente imposible que se los puedan quitar de en medio. Es una auténtica animalada. Y que yo lo que digo, si bajo el Kaido en 7 y gastan a Dios e intentan tradeármelo, y la respuesta es irme a 6 y mantener el 9000 en mesa, ¿dónde te lo tengo que firmar? O sea, es que todo el rato lo voy a hacer. On play, don -2 si tu líder es Animal Kingdom, gana Rush y restes un personaje del rival de costecito menos. Dentro del Luffy Rainbow, para cerrar partidas, es muy bueno, sirve bastante bien. Fuera del Luffy Rainbow, un poco sin más, porque no vamos a querer jugar Kaido sin Onigashima, sin Black Maria y sin nada por el estilo. No vamos a jugar ningún líder de Animal Kingdom en una presentación que sea cerrada fuera de la parte un poquito esa de no tener el Luffy Rainbow, pero es que el King es un auténtico monstruo. O sea, Active Main, si tu líder es Animal Kingdom, activas un don y luego otro don más. O sea, es que es una auténtica locura. O sea, perdón, he dicho activas, quería decir rampea, se me ha lagueado la cabeza. Rampeas un don y luego un don más resteado. O sea, un don activo y un don resteado, porque sí, cada turno, por la putísima cara. Y es que te lo quieren quitar, te está dando él 2 dones para poder gastarlos en defenderlo. Y si no te lo quitan, son 2 dones extra que tienes. O sea, no tiene sentido. Esta cosa con el Luffy Rainbow es una locura. Eso sí, solo puedes tener uno en mesa porque si no se anulan. Le pasa lo mismo que al Cavendish verde. Pero es una carta rara en una presentación. O sea, no vais a tener más de uno de estos. Es prácticamente imposible. Así que no es un problema del que me preocuparía demasiado. Y si tengo 2 Kings, meto los 2 en el deck. Y si me la briqueo en la mano, me la briqueo. Pero me la pela. Es tan bueno, es tan relevante,
que da igual. O sea, cuantos más pueda tener, mejor. Y esto en el campo es un auténtico monstruo. Y ya fuera incluso del Luffy Rainbow, sin poder usar la habilidad, me parece muy buena, porque simplemente 6-7 mil, que la parte de si este personaje fuese acercado, devuelves un don y ya está, no está cerrada. Lo puedes aprovechar en cualquier líder. O sea, es que me parece que están rotos, sin más. O sea, es una auténtica locura. Luego tenemos el Queen, que queráis que no, on play, por un doncito, robas 2 cartas dentro de Luffy Rainbow, se juega, se puede jugar bastante bien, no como carta prioritaria, pero lo que hablábamos de complementos de relleno que puedan estar correctos. El Groggy Monster, ni de coña, carta a evitar bastante fuerte. La Pudding, blocker pequeñita, está nice, está bien. El efecto no lo vamos a activar prácticamente nunca, pero por 2, counter 1000, blocker. Ya está, cumple. Hitokiri Kamazo, 3-4000, counter 1000, blocker. Cumple, ya está. El efecto, depende de lo que abramos o no, no lo vamos a poder activar, pero ¿qué queréis que os diga? Sin más. 3-4000, blocker. Entra. Foxy, 8-9000, Don -1, si tu líder es Foxy Pirate, robas 2, traseas 1 y restas un personaje de coste 9 o menos del rival. Dentro de Luffy Rainbow es bastante bueno y Active Main te devuelve el don, con lo cual te quedas exactamente igual, no te da ningún problema, no te supone perder la curva, es un boss jugable, intermedio, bastante bueno, probablemente de los costes 8 más relevantes que hay, y quieras que no, yo qué quieres que te diga, si veo este Foxy, a no ser que tenga ya muchísimo brick y muchísimos bosses, me voy a plantear jugarlo 100%. Porche buscadora ni de coña la metemos dentro. Lo 6-8000 blocker. On play, si tienes el mismo número o menos de dones que tu oponente, robas una, luego te pones un doncito. A ver, no me voy a parar a leerlo porque quitando que juguéis mucho morado, no tiene valor. Realmente, es un 6-8000 blocker y ya está. Es que ya está. Porque si yo voy a 3, mi rival luego va a 4, yo voy a 5, nunca voy a tener los mismos o menos dones que mi rival si no tengo efectos de don menos. ¿Cuántos efectos de don menos realmente de querer llevarlos tenemos aquí? 1, 2 y son a nivel defensivo. El Kaido sí que puede ser a nivel ofensivo, pero bastante me. Entonces, ¿de dónde sacamos para poder activar esto? Es que no tiene ni gracia. El Keith es irrelevante, o sea... Ni me lo voy a plantear, esta es bastante pocha, bastante mala, al menos en mi opinión. O sea, te permite jugar Keith Pirates de la mano, muy bien, tenemos muchísimos en esta expansión con los que combar. Luego tenemos el Flame Dragon Torch, que aquí, oye, un don, counter, don -1, que básicamente te quitas el don que te acabas de girar, que para late game está bastante bien porque te va a dar igual a efectos prácticos, estás en 10 dones, te dejas un don abierto, te pegan, giras don -1, cuando vuelve tu turno vuelves a estar en 10, sin más, irrelevante. Y tu líder gana más 4000 por el combate, evento bastante bueno en ese sentido. A nivel ofensivo, Active Main tienes que pagar 7 dones en total, 1 más 6, y uno de tus Kaidos gana más 3000 de poder durante este turno y luego resteas un personaje del rival. Te sirve para bufar el Luffy Rainbow, con lo cual pasas a poder pegar de 8 mientras giras carta del rival. Es un poquito caro, pero eso lo juntas con la parte defensiva y se queda un evento bastante interesante para llevar alguna copia suelta como evento defensivo dentro del deck que te puede llegar a valer para tirarte a un lethal un poquito desesperado, pero que si no tienes otra, mejor que perder instantáneo, pues lo es. Eventito de Sanji, irrelevante, completamente irrelevante. Vamos a cartas de OP14, Vergo, probablemente de las mejores cartas de la expansión, para sellado, obviamente. 5-7000, tus personajes de Don Quixote Pirate no pueden ser removidos por efectos, porque básicamente tú dices, hago Don -1 y me lo ahorro. Entonces, 5-7000 que se protege a sí mismo, que es lo importante. El resto de Don Quixote Pirate, pues si tienes, nice, pero si no, lo importante es que se protege a sí mismo. Y al atacar, Don -1 le das a un personaje del rival menos 2000 de poder por el turno. O sea... Está bastante gordito este señor, pero bastante gordito. A nivel defensivo es muy bueno, el Don -1 me parece incluso mejor que lo que tenemos en rojo y en azul, porque quieras que no, las versiones que hay de este 5-7000 que dan menos 2000 de poder, la tenemos en el Drake y la tenemos en el Isho. El Isho no tiene la parte defensiva, sino que tiene una parte de quitar mano, que ya hemos visto que aquí no destaca mucho, y el Drake
te puede reventar mucho el líder. Perder un don en late game te es irrelevante, quitarle menos 2000 de poder a tu líder es bastante más gordito. Entonces me gusta más el Vergo, aunque la parte del buen attacking puede llegar a pesar un poco, pero es que sin más. O sea, me parece demasiado bueno, es un auténtico cartonazo que va a ser una pesadilla a la hora de tradear mesas. Luego tenemos el Gladius, que es una carta de Don Quixote Pilot bastante meh. Es un 3-4000 counter 1000, Don -1. Haces KO a un personaje resteado de 6000 de poder base o menos. Bueno, se puede plantear, se puede jugar. Es uno de los efectos de KO que hay dentro de este formato, pero tampoco es que sea el mejor de todos del mundo. Sugar es una carta que aquí no se va a jugar jamás, porque la gracia de esto es que Don Quixote redirige ataques. No vamos a tener nunca jamás el soporte necesario para poder jugar Don Quixote Pirates bien. Y si no, nadie le va a pegar, no va a activar el OnKO y vas a perder. Básicamente es por 4 un 1000 que te rampea un Don, que aquí es irrelevante. La Guiola 3000, que es OnKO, volvemos a lo mismo, nadie le va a pegar, así que no se va a activar, irrelevante. Señor Pink 4-5000 counter 1000 con OnKO, que bueno, esta ya carta pesa un poquito más en la mesa, puede llegar un punto en el que el rival te lo quiera tradear, pero te lo va a tradear en late, con lo que quitarse ese don le va a ser irrelevante, también bastante sin más. Diamante 6-8000, vainilla, jugable, ya está. Dellinger, irrelevante, nadie le va a pegar. Trébol 5-5000 counter 2000, bueno, este sí que se puede jugar, simplemente por el counter 2k, si no tampoco. El Doffy de 10, como boss, está de putísima madre, o sea, 10-10000 on play, Don -3, si tu líder es Don Quixote Pirates, Luffy Rainbow. Haces KO a un personaje del rival de coste 8 menos, espectacular. Y la otra opción es que 3 de los personajes de tu rival de coste 7 o menos no se pueden restear hasta el final del turno de tu oponente, con lo cual nada de atacar, nada de bloquear, nada de activar efectos. Es muy buena, es una carta que te compra muchísimo tiempo. Es cierto que te manda 7 dones, con lo cual el turno siguiente estás a 9 y no a 10, pero es que da igual, o sea, meter un 10.000 mientras le tradeas al rival un 8.000 o mientras le frenas, le congelas 3 cartas de coste 7 o menos, me parece absurdamente potente. Este es uno de los mejores bosses, en mi opinión, al menos de los que tenemos aquí. Luego tenemos el Búfalo, que es un coste 2, 1000 de poder counter 1000. Cuando este personaje va a ser resteado, perdón, que como lo estoy leyendo en inglés y traduciendo al español en mi cabeza a la vez, a veces se me cortocircuita algo y el orden se me revienta en la cabeza, perdonad. Pero bueno, básicamente cuando el rival te lo va a restear, puedes devolverte uno de tus dones, hacer un don -1 para ahorrártelo, y es un blocker, o sea... A ver, contra un set en el que hay cartas como Nami, Mihawk, Humandrill, Eventito, etcétera, etcétera, que te pueden llegar a restear los bichos, tener un blocker que por un don -1, que es molesto, pero no se restea, está nice y es un blocker de coste 2. Así que esta carta pues sí que es bastante relevante. Pica, 5 o 6000 counter 1000, al final de tu turno te puede poner un don activo. Oye, me rampea uno de gratis, o sea, ni tan mal. Cogemos, nos ponemos un doncito activo, 9cito, tenemos una cartita más, con lo que ya vamos a poder hacer eventos defensivos. No está mal, los stats son buenos, es una carta que te la puedes plantear sin ningún tipo de problemas. Ni tan mal. Baby 5, lo mismo que todos los demás. El OnKO no le va a pegar absolutamente ni Dios, así que no te sirve para nada. Counter 2000 vainilla, creo que ya hemos hablado de ellos de sobra. Monet sí que es interesante. 5 o 6000 counter 1000, on play. Para el Luffy Rainbow te rampeas. Bien. Nice, perfecto. Y OnKO, robas 2, trasheas 1 y te rampeas. ¿Qué queréis que os diga? Cumple. O sea, no es carta prioritaria, pero cumple. Si necesitáis cartas de counter 1005 por ahí, coste 5 o 6, te cumple. La OG, irrelevante. Everwhite, bastante irrelevante también. Te sirve para rampearte, que ok, no es algo que sea prioritario en este formato. Y de counter más 3000, evento que si no tenéis nada más, pero creo que hay mejores eventos defensivos. Luego el Pentachromatic, evento de coste 2 que te da más 4000 al hidro a personaje. Y si tu rival tiene un personaje de 6000 de poder o más, te rampeas. Ok, pero un poquito caro para lo que podemos ver aquí. El que sí que me gusta un poco más es el Bullet String.
evento de Dom-1 por coste, o sea, coste 2, Dom-1, perdón, que te vas a quitar uno de los que te has bajado, que en turno de 10 dones, volvemos a lo mismo, bajas un coste 8, te dejas 2 dones abiertos y estás de locos. Dom-1, si tu líder es Don Quixote Pirate, Luffy Rainbow, tu líder o un personaje gana más 2000 de poder por el combate y luego esa carta gana más 2000 adicional por el turno, pudiendo convertir a nuestro líder en un 7000, que para últimos turnos de la partida late game me parece una opción bastante buena. Es un evento común, con lo cual es fácil llegar a tenerlo. No metería muchísimas copias, pero una copiecilla para tener en el late me parece bastante interesante, porque en esos turnos el Dom menos no se punishea y puedes aprovecharlo bastante más. Luego tenemos el Kid 78000, que bueno, si nos sale, ya está, hemos triunfado lo mismo, se puede jugar. La Sugar es triunfada igual, pero no se puede jugar. Y poquito más en lo que respecta a morado. Vamos a ir ahora a negro y amarillo, que lo bueno es que no tienen cartas de EVE, así que vamos a poder ir bastante más rápido. Que este vídeo ya va a durar 1 hora y cuarto, me cago en la madre que me hizo. Y esto, aquí viene lo bueno, cartas cerraditas para su arquetipo, que van a ir muy rápido. Irrelevante. 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 Bueno, a ver, la puedes meter para efecto de tal, pero es que... Counter 2000. Irrelevante el resto. Irrelevante. Sirve para jugar Baroques. No tenemos arquetipo de Baroques. Counter 2000 irrelevante. Esta, bueno. Lo malo, farmear el trash va a costar... Farmear el trash va a costar bastante bien, pero es un 5 o 7000 que se puede aprovechar. No es la mejor del mundo, pero bueno, es jugable. Irrelevante. Counter 2000, irrelevante. Vainilla. No está mal. 3-5000 con KO, robas 2, trasheas 2. No hay nada mejor, lo jugamos. Que no, pasamos. Sin más. Mister 1. 5-6000, que necesita que haya un coste 0 o un coste 8 o más, que en late game se puede llegar a activar, así que... quieras que no, por lo menos ya se puede jugar, puede atacar a personajes este turno. Bueno, vale, para late te puede llegar a servir, pero es que entra muy tarde, no acaba de ser muy bueno. Restea a un personaje de coste 0 sin el líder de Croco, pues tampoco, o sea, vale. Onkao, más de lo mismo, irrelevante. El Galdino, 4-6000. En el turno de nuestro oponente, si este personaje fuese acercado, podemos poner 3 cartas de nuestro trash en el botón del deck. Esta sí que es decente. Esta creo que es de las pocas que hemos visto hasta ahora que se puede plantear, porque estáis viendo que el resto es o Counter 2000 con efectos irrelevantes o cartas que directamente no se pueden jugar bien y no comban bien. Así que sin más. Pero oye, no vamos a poder generar muchísimo trash, pero un mínimo vamos a tener para poder a lo mejor activar este efecto 2 veces o algo así. Y ya tener la capacidad de ahorrarte un KO y tener un 6000 molestando está guay. Como un spot de brick podría llegar a compensar. 4 o 5000 counter 1000 blocker. Es lo más relevante de todo lo que podemos decir de este señor. Y sobre todo, lo bueno, y aquí sí que es un poquito tal, es que el Onkao te permite añadirte un personaje que sea de Baroque de coste 8 o menos del trash a la mano. Que tú dirás, bastante malo. La cosa es que si tenemos varios Mr. 4... podemos hacer bucle de Mr. 4, porque es un blocker. Entonces, puede el rival pegarme, bloqueo, se muere, me pillo un Mr. 4 del trash. Que... está nice, o sea, puedes hacer bucle de Mr. Force. Y puedes estar todo el rato bajo Mr. Force, tengo doble blocker, me va a pegar mi rival, absorbo con los dos blockers que se pillan a sí mismos, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, y todo el rato, doble blocker, mientras voy metiendo presión con mis personajes limpiándole la mesa. Es un spot muy raro, pero puede llegar a darse, o sea, es dificilillo. Pero si no, a ver, es carta común, decente, interesante, bastante buena, que creo que del color negro quizás me atrevería a decir que peleándose con el Galdino son las que más me interesan, aparte obviamente de la secreta, porque eso va así, pero oye, está bastante bien. La parte de que no la hayan cerrado me sorprende. O sea, que Mr. 4 se pueda pillar a Mr. 4. Es un poco extraño que no lo hayan cerrado ahí, pero eso habilita que puedas hacer este tipo de jugadas que le dan mucho valor a la carta dentro del sellado. Así que bastante bonito, bastante bueno. ¿Qué es eso? Uno es bueno, porque te permite ciclar. O sea, es pum, 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 pum. Pero si consigues tener varios, te da para turnos bastante asquerosos. O sea, yo he estado probando un poquito a jugar formato sellado simulado,
que hay una web que te permite como hacerte un draft, te simula lo que sería abrir 6 sobres, te haces un deck con eso y puedes jugar partidas privadas con tus amigos. He estado un poco probando. Y cuando he abierto varios de los Mr. Four, en algunos spots de poder meter doble Mr. Four, te los matan Mr. Four, Mr. Four, Mr. Four, Mr. Four, mientras el resto de la mesa va tradeando todo el rato, es bastante asqueroso, o sea, puede llegar a ser bastante bonito. Luego, yendo ya a ver si carga la página de Bandai, que funciona, sabéis, todos espectacularmente bien. Tenemos al Mr. 5, 5-6000 counter 1000 blocker, on play, si hay un personaje de coste 8 o más, porque el resto, el otro ni se cumple nunca, te cicla. Puedes plantearlo, counter 2000 vainilla. Este evento es bastante bastante me. Dentro de construido es bueno, pero aquí es me porque necesitas llegar a 10 cartas en el trash, lo que se puede dificultar con un deck normal de toda la vida de Dios. Es un poquito más difícil que dentro de un mono negro. Y luego también tenemos el hecho de que por 3 dones puedes negar efectos, pero me es buena, no voy a decir que no, pero no es tan buena, irrelevante. Evento que bueno, dices, es versátil, necesitas que haya un coste 8 más porque de la otra forma nunca lo vas a poder aprovechar. Y el efecto realmente te puede subir el coste de tus Baroque, que para si tienes unos cuantos o sea, si no tienes otra cosa, no hay eventos defensivos y lo necesitas de evento defensivo, lo puedes llevar, pero solo te va a servir de evento defensivo. Y esta es irrelevante. Luego tenemos el Croco, secreto, cartonazo, 8-10.000, on play, uno de los personajes de coste 9 del rival no puede atacar, pim pam, o sea, ya solo con eso metes un 8-10.000 que bloquea, deja ahí quietecito un coste 9 menos del rival, ya está bien. Luego si tu si tu oponente tiene un personaje, que ahí se me fue un poco tal, de coste 0 o de coste 8 o más, robas una. Así que también está bien, se repobla en la mesa. Y on KO trasheas una carta de la mano y puedes jugar a este señor desde el trash. Con lo que, un poquito al igual que Mr. Four, hace ciclo del mismo. Mr. Four se muere, vuelve Mr. Four. Croco se muere, vuelve Croco. Ahí, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, todo el rato. Entonces, es un boss no tradeable, pero tampoco es que vaya a querer todo el mundo tradearte encima de este señor. La gracia un poco de este croco es que te lo puedes explotar tú mismo con el líder de croco negro y ahí empezar a hacer bucle, que sí que está gracioso en ese sentido, pero de normal en Luffy Rainbow no vamos a poder, así que carta, obviamente si la vemos la vamos a jugar, pero un poquito sin más. Y Perona de counter 2000 bastante bueno, pero si abrimos Perona SP, pues como he dicho con el resto, ya estaríamos y a ser felices. Entrando ya en cartitas amarillas, aquí tenemos cosas un poquito mezcladas. Aquí hay cartas bastante buenas y cartas que dejan bastante que desear. Hay cartas como por ejemplo el Absalom, que es un 3-5000 que por stats no es malo, pero el oncao de buscar Thriller Barks es bastante inconsistente y los triggers aquí, los triggers de Thriller Bark, porque ya voy a hablar de todo el paquete de Thriller Bark, no voy a comentar luego mucho más del tema de triggers, es que son triggers de arquetipo, que hay que respetar el arquetipo como ya hablamos, y a no ser que abramos bastante de ellos, volvemos al mismo punto de partida en el que es que no se aprovechan bien. Entonces, bastante me. Oars, vainilla, vainillaco, amarte bastante bien gordito, pero bueno, vainilla. El Kumachi, counter 2000, sin más. La gloriosa, lo más probable es que en la gran mayoría de casos no sea interesante. Si abrimos un montón de triggers se puede plantear, si no es irrelevante. Moria de coste 8 te permite jugar solo con Thriller Barks. Te puedes curar un Thriller Bark. Que bueno, vale, pero es que volvemos a lo mismo. Si no has abierto Thriller Barks, es probablemente el peor boss del juego. Si tienes bastantes Thriller Barks, ahí esta carta ya gana mucho valor. Lo mismo que las Gorgonas. Es un 6-5000 counter 2K que tiene un trigger que en Luffy Rainbow se puede aprovechar bastante bien porque entra directamente al campo igual, pero el active main de enseñar 3 cartas de Amazon Lily o Kuja Pirates de la mano para poder dar un don a todo lo que tengas en mesa, a ver, no vamos a tener tantas Amazon Lily y tantas Kuja Pirates el 99% de nosotros. Va a haber algún afortunado que sí, pero para la gran mayoría de gente esto va a ser un counter 2000 sin más. Salome sí que me parece un auténtico cartonazo, aparte es común. Esta es la mítica carta que tienes que meter sí o sí, esto es lo que marca las pre-release. Carta común que va a tener todo Dios,
Coste 3, 1000 de poder, counter 1000, blocker de trigger, sale directo. La cantidad de partidas que alguien va a reventar la mesa porque va a ir a última vida, va a salir una Salome y le va a quitar el lethal y va a morirse a la vuelta, van a ser bastante grandes. O sea, no va a ser algo muy puntual precisamente, obviamente no va a ser en todas, pero esta carta mucha gente la va a amar y mucha gente la va a odiar porque les va a costar la presentación. O sea, os lo digo 100%. Salome es clave. Luego tenemos Sakuyaku, 6-5000 counter 2000, lo mismo, trigger que tanto con el Luffy Rainbow como con Boa se aprovecha bastante bien, y on play si el rival tiene 3 vidas o menos, robas 2, trasheas 2, te da un ciclado bastante bonito, se puede plantear sobre todo porque es counter 2000, si no fuera counter 2000 te digo que ni de coña, al ser counter 2000 es una carta que entra, que te sale de trigger y el rival cumple, perfecto, la activas, que no, es un counter 2000, ya está. Y vamos con Rayleigh. Rayleigh probablemente es de las cartas más relevantes a nivel de removal dentro del formato. Es un 6-6000 counter 1000. On play, si tu líder es multicolor y tu oponente tiene 3 vidas o menos, haces KO a un personaje de 7000 de poder base o menos. Es muy bueno, estás metiendo un 6000 en la mesa, mientras estás limpiando un 7000 o menos del rival. Trigger, puedes activar el on play, con lo cual también te puedes salir bastante bien en ese sentido. Y es un auténtico cartonazo. Es una rara, no va a haber demasiados, pero esta es una mítica de las que se juegan sí o sí. El Rayleigh vais a querer llevarlo, os adelanto. Si os sale un Rayleigh, lo vais a meter. Sindri es otra carta blocker que se puede plantar bastante bien, blocker pequeñito, no es el mejor de todos. Trigger de Thriller Bar Pirates, ya hemos hablado de ello, pero es común, así que se puede llegar a ver también bastante bien. Hawkback, más de lo mismo, carta muy dependiente de poder utilizar bien el arquetipo para ese trigger. El Onkao, bueno, si abrimos cartas con trigger, que tampoco es que haya muchísimas en esta expansión, se puede aprovechar algo mejor, pero la que sí que me gusta es la Peronita, es un 4-5000 counter 1000, on play y on KO, hasta uno de los personajes del rival de coste 6 o menos no puede atacar hasta el final del siguiente turno de nuestro rival. Con lo que ya estamos consiguiendo una eficiencia decente, ya estamos consiguiendo cosillas, y si luego encima pues suena la flauta y de las pocas probabilidades que hay podemos aprovechar el trigger, pues mejor. Pero el efecto de por sí de esta carta es bastante bueno, o sea, Perona sí que es jugable. Y luego vamos con probablemente el mejor boss que hay en el formato, que es esta Boa. 9-10000 on play. Si tu líder es Seven Warlords of the Sea, o sea, para el Luffy Rainbow o para los líderes de Shichibukais, lo que hace es que básicamente le quitas una vida al rival y tú te curas una. La vida va para la mano, no va para el trash, si no ya sería too much. Pero, oye, haces menos una vida al rival, más una vida para ti, mete un 10.000 en el campo, chill, tranquilitos. Trigger, puedes jugar un personaje de 6000 de poder o menos o trigger desde la mano. Muchas veces no lo vamos a querer aprovechar porque esta boa es demasiado fuerte como para querer quitárnosla de mano y vamos a tener una a lo mucho, pero esta boa es un must, es obligatoria y va a ser una carta que va a definir muchísimas partidas en esta pre-release. Y el que tenga boa va a tener una ventaja bastante grande. O sea, si os abrís una boa en los 6 sobres, enhorabuena, estáis muy bien encaminados y muy mal tenéis que abrir el resto y jugarlo para no hacer un resultado mínimamente decente en el torneo. Porque esto es un auténtico bicharraco que te compra muchísimo tiempo. Luego ya yéndonos a las últimas cartitas que vamos a estar en el vídeo de hoy, que perdonad, se me ha ido 1 hora y media, es too much, pero bueno, prefiero cubrirlo todo a que quede a medias. Tenemos cositas como la Marguerite, que sin más, tenemos la Ran, que bueno, se puede llegar a plantar, se puede aprovechar, da utilidad y valor en Luffy Rainbow. La Rindow, a ver, no es la cosa más loca del mundo mundial, pero bueno, sin más. Evento de Salamander, sin más. Evento de Brick Brat, ¿qué queréis que os diga? Sin más también. Y el que realmente es importante de los eventos amarillos, el You Will Frighten Me. Estamos hablando de un evento de coste 1 que si tienes 2 vidas o menos, uno de los personajes del rival no puede atacar durante el resto del turno. Es un evento defensivo espectacular para late game, es absurdamente bueno, es rara. Si lo vemos, una monocopia entra sin ningún tipo de problemas dentro de nuestro deck y esto te puede llegar a salvar bastante fuerte el culo. Luego tenemos obviamente la versión manga, la versión bonita y todo grande de la propia Boa y el Rocinante Treasure, que no sé si es relevante. Si te sale nice porque te llevas la cartita para casa, pero a nivel de juego nos da igual. Estas son todas las cartas. Creo que ya hemos hablado bastante de sobra,
Por lo que habéis podido ver más o menos y resumir, las cartas de verde quizás son las que yo considero mejor están para, a nivel general, lo que es el formato sellado. Rojo tiene alguna cosita interesante. Azul es más de soporte y tiene alguna cosa que te puede sustituir, pero Morado tiene auténticos bestialidades, o sea, pero bastante fuertes. También tiene cartas bastante flojas. Negro, quizás a nivel de utilidad es de lo peorcito porque es bastante cerrado. Y amarillo tiene cartas muy fuertes que se pueden aprovechar y si conseguís combar, si conseguís bastantes thriller bars o conseguís bastantes cujas, se puede volver una auténtica locura irse de madre, pero ahí ya es porcentaje muy pequeño de vosotros los que lo vais a poder hacer. Este es un poco todo, iba a decir el resumen, pero de resumido una mierda, esto es más extenso que la Biblia, pero bueno, con esto si no estáis preparados, no hay mucho más que podáis hacer, ya tenéis un poco todas las cartas en la cabeza, ya sabéis por dónde orientaros, qué cartas en cuanto las veáis decidir, cómo colocar un poco todo. El resumen es ese. Abrís vuestros sobres, las cartas prioritarias que hemos dicho en el vídeo de hoy las apartáis ya directamente, apartáis los Counter 2000, apartáis los blockers, veis cuántos tenéis de cada cosa, contáis el total, veis, hostia, tengo 32 cartas con esto, faltan 8, tengo 26 cartas con esto, faltan 14, y a partir de ahí planteáis. Yo lo que suelo hacer, de hecho, es me hago todo esto que he comentado y luego hago montones por coste. Hago un montón de coste 1, coste 2, coste 3, coste 4, coste 5, coste 6, coste 7, así, un montón para cada coste. Y veo un poco el peso que tiene cada coste dentro de mi baraja. Y luego, ya viéndolo visualmente, me es mucho más fácil decir, hostia, el montón de coste 4 es bastante gordito y el de coste 6 está a 0. Entonces, necesito meter algo ahí, pues, hostia, tengo un vainilla coste 6, voy a ir a por esa carta y ya me ayuda un poquito a acabar de cerrar y visualizar lo que más me hace falta. Dicho esto, espero que os vaya a todos muy bien en vuestras presentaciones, espero que las disfrutéis, sobre todo que los sobres acompañen y mínimo, aunque no ganéis el torneo, os llevéis algún hit decente. Y poquita cosa más, disfrutad muchísimo Dope 14, que es un set que pinta bastante bien, que le tengo muchísimas ganas. Recordad como siempre que tendréis abajo en la descripción todos mis enlaces, absolutamente todos, el de Card Trader, Twitter, Instagram, Discord, todo ahí abajo, que si vais a utilizar Card Trader, os repito, entrad por favor desde el enlace, me apoyáis muchísimo con ello, o sea, es una auténtica animalada lo que apoyáis el canal. Simplemente si vais a usar Card Trader, si no, no lo hagáis solo por mí, pero si vais a usarlo, hacedlo desde mi enlace, os es igual y me apoyáis muchísimo. Y poco más, cualquier cosa me la dejáis en comentarios, lo que necesitéis, cualquier duda, me la podéis preguntar por ahí, por Discord, por Twitter, intentaré responderos a todos, tengo mi trabajo y mis cosas, así que a veces se me complica, perdonad, pero bueno. Nada, vamos a ir cerrando ya, un placer como siempre haber estado con vosotros y nos vemos en la próxima, adiós.